Hola, hola, mi gente linda y apasionada por el amor en todas sus formas. Qué alegría me da recibirlos una vez más en este espacio que hemos creado juntos. Aquí donde las emociones se viven a flor de piel y donde cada historia de amor, cada destello de conexión, nos recuerda lo increíblemente humanos que somos. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de sentimientos, en un torbellino de recuerdos y especulaciones que estoy segura, los dejará tan enganchados como a mí. Y es que, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con segundas oportunidades? ¿Quién no suspira por esos romances que nos hacen creer en la magia? Si eres de los míos, si te emocionas con cada mirada, cada gesto que apunta al renacer de una llama, entonces, te aseguro que este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones alrededor del mundo, una pareja que nos ha hecho creer en el poder del destino, una pareja que incluso después de un tiempo separados, sigue generando un torbellino de emociones y esperanzas. Hablamos por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de ese romance que nos hizo vibrar, que nos hizo soñar y que hoy por hoy, muchos añoramos ver resurgir. Así que acomódense, tomen algo rico para beber, porque vamos a dar un paseo por la historia de este amor que parece no querer apagarse, por esos momentos que nos marcaron, por esas señales que nos hacen preguntarnos, ¿será que el amor del pasado puede volver a encenderse? Y antes de que nos dejemos llevar por la magia del romance, quiero invitarlos a que se unan a esta comunidad de corazones románticos. Si aún no se han suscrito, ahora es el momento perfecto para hacerlo, así no se perderán ninguna de nuestras conversaciones, ninguna de nuestras exploraciones en el mundo del amor y las relaciones. Vamos, únanse a la familia. El fenómeno Hande y Kerem, hay que decirlo, fue algo que trascendió la pantalla. Nos enganchamos con la química innegable de Eda y Serkan en Senkalkam, pero lo que muchos descubrimos fue que esa magia no se quedaba solo en la ficción. Esa conexión, esos destellos en sus miradas, esas sonrisas cómplices que veíamos en el set, se extendieron a la vida real, o al menos eso era lo que todos creíamos y anhelábamos ver. Y es que vamos a ser honestos, la historia de amor de Hande y Kerem era tan hermosa, tan intensa, que era difícil no creer que su destino estaba entrelazado. Cada entrevista, cada aparición pública, era un festín de señales que interpretábamos como la confirmación de ese amor que se estaba cocinando a fuego lento. Los veíamos divertirse, apoyarse, admirarse mutuamente y cada pequeño gesto, por más mínimo que fuera, se convertía en un combustible para la esperanza. Los comentarios en redes sociales se llenaban de corazones y emojis enamorados, los fans creamos comunidades enteras dedicadas a ellos, haciendo montajes, vídeos, recopilando cada detalle de su historia. Era como si todos estuviéramos inmersos en una película de romance, esperando el final feliz. Y durante un tiempo así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero celebró. Nos mostraron su amor con ternura, con alegría, con esa naturalidad que enamoraba aún más. Los veíamos viajar, compartir momentos especiales, dedicarse mensajes llenos de amor en las redes sociales, y cada publicación, cada imagen, se convertía en un tesoro para sus fans, en un recordatorio de que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Pero como la vida misma, su historia de amor tuvo un giro inesperado. De pronto, todo lo que nos había enamorado comenzó a desvanecerse. Las sonrisas, las miradas cómplices, los mensajes de amor, dieron paso a un silencio que resonó como un trueno en el corazón de todos nosotros. La noticia de su ruptura nos tomó por sorpresa, nos dolió, y nos hizo cuestionar si realmente estábamos interpretando las señales correctamente. La esperanza de un amor eterno se desvaneció, dejando en su lugar un vacío que muchos aún no han podido llenar. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque a pesar de la ruptura, la llama del amor, o al menos la esperanza de que vuelva a encenderse, parece no querer apagarse por completo. Durante los meses posteriores a la separación, los fans, lejos de rendirse, se aferraron a cada indicio, a cada pequeña señal que pudiera indicar una posible reconciliación. Analizamos cada like, cada comentario, cada publicación en redes sociales como si fueran jeroglíficos que escondieran la clave para entender qué estaba pasando entre ellos. Y es que vamos a admitirlo, la esperanza es lo último que se pierde, y cuando se trata de amores que nos han marcado, es aún más difícil soltarla. Comenzamos a ver cómo ambos parecían evitar coincidir en eventos públicos, como si quisieran mantener una distancia que tal vez, en el fondo, no deseaban. Pero también notábamos miradas furtivas en algunas premiaciones, pequeños gestos de conexión que, para nuestros ojos de fans apasionados, eran un indicio de que el amor seguía latente.
Y no solo los gestos, también las palabras. Las entrevistas, las indirectas, los comentarios que ambos hacían en diferentes ocasiones, eran interpretados con lupa. Cada frase que hacía alusión al amor, a las segundas oportunidades, era vista como un posible mensaje en clave entre ellos. Los fans comenzamos a teorizar sobre los posibles motivos de la ruptura, buscando culpables, tratando de entender qué había salido mal, y lo más importante, buscando la forma de que volvieran a estar juntos. Se crearon campañas en redes sociales pidiendo su regreso, se hicieron montajes con sus mejores momentos, se escribieron cartas llenas de esperanza. Todo con el objetivo de que Hande y Kerem sintieran el apoyo de una comunidad que los amaba y que anhelaba verlos felices de nuevo juntos. Y esta pasión, esta entrega de los fans, no ha pasado desapercibida. Hemos visto cómo tanto Hande como Kerem han respondido a estos gestos de cariño con agradecimiento y respeto, demostrando que a pesar de todo, aprecian el amor y el apoyo de quienes los han acompañado en cada etapa de sus vidas. Y es precisamente ese agradecimiento, esa conexión que aún parece existir entre ellos, lo que nos hace creer que aún hay posibilidades para que su historia de amor tenga un nuevo capítulo. Una de las cosas que más nos llama la atención es cómo ambos, tanto Hande como Kerem, han evolucionado en sus carreras profesionales tras su ruptura. Han emprendido nuevos proyectos, han aceptado roles desafiantes, y han demostrado que son artistas talentosos y versátiles. Pero a pesar de que sus vidas profesionales han tomado rumbos diferentes, hay quienes creemos que sus caminos siguen cruzándose de alguna manera, como si el destino se empeñara en recordarnos que la historia entre ellos no ha terminado. Los hemos visto en eventos, aunque a distancia, y es innegable que la química que los unía sigue siendo evidente. Sus miradas, aún tímidas, siguen demostrando una conexión especial, un entendimiento que va más allá de las palabras. Y lo que nos hace suspirar aún más es que ambos han expresado públicamente su admiración mutua, resaltando las cualidades del otro, ya sea como personas o como profesionales. Han hablado con respeto y cariño sobre el tiempo que pasaron juntos, lo que nos hace pensar que no hay resentimientos, que la ruptura no ha dejado cicatrices profundas. Han aprendido de la experiencia, y están dispuestos a seguir adelante, pero con el recuerdo de un amor que los marcó para siempre. Y precisamente ese aprendizaje, esa madurez que han demostrado en estos últimos meses, es lo que nos da esperanza. Porque a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos lo esperamos, cuando hemos crecido, cuando hemos aprendido de nuestros errores y estamos listos para recibir el amor con un nuevo entendimiento. Tal vez, el tiempo que han estado separados les ha servido para valorarse aún más, para darse cuenta de que la conexión que tienen es única e irreemplazable. Tal vez, el destino los está preparando para un reencuentro más maduro, más fuerte y más lleno de amor. Y no nos referimos a que regresen solo como pareja. En realidad, muchos fans sueñan con que, independientemente de su situación sentimental, puedan volver a trabajar juntos, que podamos volver a verlos en pantalla, reviviendo esa química que nos cautivó desde el primer momento. Porque al final del día, lo que nos importa es su felicidad, y si esa felicidad incluye un reencuentro amoroso, bienvenido sea. Pero si no es así, seguiremos admirándolos y apoyándolos en cada paso de sus carreras, con el cariño y la entrega que nos caracterizan como comunidad de fans. Es verdad que hasta el momento, no hay confirmación oficial de una posible reconciliación entre Hande y Kerem, y que todo lo que hemos estado mencionando son especulaciones, señales que nosotros mismos interpretamos con nuestros corazones apasionados. Pero, ¿acaso no es parte de la magia del amor el soñar, el imaginar posibilidades, el creer en los milagros? Como les dije al principio, aquí somos una comunidad de corazones románticos, y nos permitimos sentir, soñar y creer en historias que nos inspiran. Y la historia de Hande y Kerem, en todos los sentidos, es una historia que nos inspira a creer en el amor, en las segundas oportunidades, en el destino, y en el poder de la conexión entre dos almas que están hechas para estar juntas. Y es que más allá de si vuelven o no como pareja, la historia de Hande y Kerem nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre las relaciones, sobre la importancia de valorar cada momento, cada gesto, cada mirada. Nos ha demostrado que el amor puede ser una aventura hermosa y emocionante, pero también puede ser un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Nos ha enseñado que a veces las cosas no salen como esperamos, que las rupturas duelen, pero que siempre hay espacio para la esperanza y para nuevas oportunidades. Y precisamente por eso seguiremos esperando ese
Seguiremos creyendo, seguiremos apoyando a Ande y a Kerem en cada paso de sus caminos, deseándoles lo mejor y con la esperanza de que algún día, si así está destinado, sus caminos vuelvan a cruzarse para revivir ese amor que nos cautivó a todos. No podemos negar que su historia nos dejó marcados, que el vacío que dejaron en nuestros corazones sigue presente. Pero al mismo tiempo esa misma historia nos inspiró, nos llenó de esperanza, nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Y esa magia, esa energía, es la que nos mantendrá unidos como comunidad de fans, apoyando a Ande y a Kerem, celebrando sus éxitos, y soñando con un futuro lleno de amor y de felicidad. Hemos llegado al final de este viaje por el universo de Ande y Kerem, un viaje lleno de emociones, de recuerdos y de esperanzas. Hemos repasado su historia de amor, desde el primer flechazo en la pantalla hasta la ruptura que nos dejó un sabor amargo, pero también hemos explorado los posibles caminos para un reencuentro, los pequeños detalles que nos hacen creer en un futuro juntos. Hemos visto que la llama del amor, o al menos la esperanza de que vuelva a encenderse, sigue latente entre ellos, y que los fans seguimos apasionados con su historia, apoyándolos y animándolos en cada paso de sus vidas. Es importante recordar que todo lo que hemos hablado hoy son especulaciones y teorías de fans, pero eso no le resta valor a la emoción y la pasión que sentimos por su historia. Y es precisamente esa emoción, ese cariño, lo que nos une como comunidad, una comunidad que comparte la misma esperanza de ver a Ande y Kerem felices, ya sea juntos o separados. Lo importante es que su historia nos inspire a creer en el amor, en la magia del destino, y en la posibilidad de segundas oportunidades. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir conmigo sus emociones, sus pensamientos y sus esperanzas. Cada comentario, cada like, cada suscripción, es un regalo para mí, una muestra de que no estoy sola en esta aventura. Me encanta saber que somos una comunidad de almas románticas que sueña con historias de amor como la de Ande y Kerem, y que juntos podemos mantener viva esa llama de esperanza. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Comparten mi esperanza de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Hay algún detalle que les gustaría destacar de su historia? Cuéntenme todo lo que piensan, porque sus opiniones son muy importantes para mí. Y para terminar, quiero invitarlos a que se unan a esta comunidad. Si disfrutaron este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Juntos seguiremos explorando el mundo del amor, las relaciones y las historias que nos inspiran a creer en la magia. Los espero en el próximo vídeo con más emociones y más sueños por compartir. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.